Shabbat Shalom para todos, muy buenos días, ya casi buenas tardes, ya acercándonos al mediodía, buen tiempo para meditar a la palabra del Eterno y ya un poquito más fresco para este tiempo, para estos lados. Así que aquí compartiendo esta mañana de Shabbat con todos ustedes la porción Sab, la que vamos a meditar hoy un poquito en un pensamiento, una enseñanza acerca de esta porción. De hecho, venimos estudiando las porciones y comenzamos un nuevo libro. Estamos en el libro de Vaikra, un libro muy importante, el libro de Levíticos, estudiando acerca de el funcionamiento del Mishkan, el tabernáculo, y también de los sacerdotes, de los Kohanim, aquellos que estaban encargados del trabajo, aquellos que estaban encargados de llevar adelante los holocaustos, los sacrificios, estaban al servicio del Eterno. Entonces, estamos también, y estábamos conectando esto, estamos en el mes segundo de Adar, o Adar 2, así que también estamos en tiempos donde esta tribu está representada por la tribu de Leví. Entonces, lo que podríamos decir que estamos en un tiempo de reevaluar o de un fuerte énfasis de parte de nuestro Abba acerca del servicio. Muy interesante esto para meditarlo, reflexionarlo, y por eso estas porciones nos hacen revivir, por decir así, estos conceptos o el concepto de servicio y el trabajo que Dios está esperando que su pueblo ponga en función, ¿no? En actividad. Ahora, sabemos que este era el trabajo que hacían los Kohanim en el tabernáculo, o los sacerdotes dentro del tabernáculo, y con diferentes ofrendas, como vimos en la porción anterior. Entonces quería hablar un poquito hoy de esta porción, de la porción Sab, y también recordar la porción pasada que lleva el nombre del libro, se llama Vaikra, la porción, la para allá, y tiene el mismo nombre del libro, sería, que conocemos como Levítico, que en realidad es Vaikra. Entonces, vamos a meditar un poquito en esta porción acerca de, vuelvo a decirles, refrescar un poco acerca de las ofrendas, cuáles son los tipos de ofrenda y cómo hoy podemos aplicar esto a nuestras vidas y cómo tenerlo presente, saber las diferentes ofrendas, el funcionamiento, lo que hizo Yeshua por nosotros en ese madero, en todo lo que él se ofreció como un corbán, como un holocausto, un sacrificio. Entonces, poder revisar eso, pero también, como les decía, poder enfatizar en algo puntual que quiero hablar al comienzo de esta porción, que nos va a llevar a meditar en un montón de cosas que podemos estar viviendo en nuestra actualidad. Estamos en tiempos después de un verano extenso, aunque todavía no se termina, pero estamos ya saliendo y por entrar a otra temporada, entrar a otra estación. Y también pronto a vivir los tiempos de Pesaj, de las festividades, Pesaj, Hamatzot, y ya por vivir todo el ciclo de las convocatorias del Eterno, las convocatorias de nuestro Abba para nosotros. Entonces, es un tiempo de estar muy alertas y preparándonos, limpiando todo lo que haya que limpiar, ya pensando en todo aquello que hay que sacar de nuestra vida para entrar en un nuevo ciclo. Y esta porción está totalmente conectada con la preparación y el concepto que debemos tener de prepararnos del fuego y demás para entrar al ciclo que vamos a nuevamente comenzar, el ciclo de convocatorias. Entonces, vamos a ir viendo un poquito la porción. Para este Shabbat, la porción es la parashá Sab, que comprende del capítulo 6 de Levítico hasta el capítulo 8, el versículo 36. Esa es la porción para este día. Tenemos una Hafdará, tenemos porciones del Brit Hadashah también, o el más llamado el Nuevo Testamento, y hay algunos versículos que quiero compartir con todos ustedes y en un pensamiento, en una idea, poder plasmar una idea, un pensamiento para que pueda ayudar a todos a
cómo vivir en estos días, cómo aplicar esta porción, cómo prepararnos para el ciclo de convocatorias. Y en este tiempo que pareciera que muchas cosas están mejor, otras parece que están mal, y sabemos cómo está revuelto todo el mundo, las situaciones que están viviendo a nuestro alrededor. Nosotros como pueblo del Eterno, ¿en qué debemos enfocarnos? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos realizar? Entonces, muy importante, muy importante. Entonces, para Yasaf, para el día de hoy, que es la porción, significa ordena, porque hay un montón de pedidos de parte de nuestro Abba a Moisés para que le diga a los Kohanim o a los sacerdotes. El trabajo, cómo se debía hacer, bien especificado, con todas las funciones. Vimos en la porción anterior, la Parashá Vaikra, vimos las ofrendas, que ahora luego las vuelve a repetir y ya de una manera más específica con el funcionamiento de cada una. Cómo está ahora poniéndose en ejecución todo este trabajo. Entonces, vamos a leer Levítico capítulo 6 o Vaikra capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Y dice así, habló Adonai a Moisés diciendo, cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Adonai y negare a su prójimo lo encomendado o dejado a su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo y habiendo hallado perdido, perdón, estoy mal, creo que estoy leyendo equivocado. Tengo otra versión aquí y es así, dice así. Adonai le habló a Moisés diciendo, urge o ordena a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda olá. La ofrenda olá que permanece sobre el fuego, sobre el altar toda la noche. El fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él. Mire, este es el punto, ¿no? Este es el punto aquí. Y dice que un sacerdote se vista con su vestimenta de lino y sus pantalones de lino, y aparte las cenizas que el fuego haya consumido como ofrenda olá, de elevación, sobre el altar y las deposite al lado del altar. Un sacerdote deberá cambiarse sus vestimentas por otras y deberá retirar las cenizas afuera del campamento a un lugar puro. El fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. El sacerdote deberá quemar leña sobre él todas las mañanas y deberá preparar sobre la ofrenda olá o la ofrenda diaria de elevación y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de las ofrendas Shelamim, que haya un fuego constante sobre el altar que no se extinga. Es muy importante esto, muy importante, para darles una idea. En la otra versión que usualmente se tiene en cuenta, es el versículo 8, el versículo 8. Entonces, vamos a ver lo que nos dice esto primero en la porción, y que de hecho de aquí vamos a trabajar una idea, un pensamiento, como les decía. La porción tiene un montón de otras cosas que hablan no solamente de la ofrenda olá, que es la que quería hablar en este día, sino también tiene la ofrenda minjá, la ofrenda del sacerdote, la ofrenda principal, también las ofrendas hatat, que son por la falta cometida involuntaria. Tenemos la ofrenda ayam, que es la ofrenda por la culpa, la ofrenda shelamim, que son las ofrendas de paz, y también tenemos un asunto sobre las grasas y la sangre, muy interesante. Eso siempre se nos repite en las porciones y lo vamos a ver mucho en todas estas porciones de Vaikra. También los sacrificios correspondientes a los sacerdotes. En esta porción se habla acerca de la consagración de los Kohanim y los 7 días que había que respetar. Muy interesante tener en cuenta ese proceso de consagración. Y digamos que ahí está terminando, y tenemos la Hafdará de Jeremías, que está tremendo. También, si podríamos relacionarlo uno con otro, está muy interesante. La Hafdará con
la porción, que aunque contrarias parecieran, en un punto se unen, ¿no? De lo que Dios está pidiendo. Realmente el hilo conductor de esta porción y el mensaje es muy interesante porque nos está llevando, si bien es algo literal en lo que leemos en el servicio, el trabajo, cómo se realizaba en el tabernáculo, en el templo, vemos que también hay una enseñanza, hay un punto donde nosotros podemos decir qué es lo que Dios pide de su pueblo, independientemente que sea el trabajo literal de los Coanim, de la tribu de Leví, en el tabernáculo. Entonces, hay un mensaje del cual hoy nosotros podemos rescatar de esta porción. Y siempre es mi anhelo poder compartir ese mensaje como oculto, ese mensaje, por decir así, que es como para llevarlo a la aplicación de nuestra vida, porque podríamos ver todo el funcionamiento y cómo era y demás, y eso con solo leerlo ya podemos tener una idea. Por ejemplo, si vamos a recapitular un poquito lo que dice acá en cuanto a las ofrendas, y podemos ver, y eso va a ser, digamos, lo literal para tener presente cómo era, porque de hecho debemos saber cuáles eran las ofrendas que se entregaban, en qué consistían cada una de ellas. Nos va a dar un pantallazo de cómo era el trabajo, qué significaban estas. Pero quería compartirles una idea, un pensamiento para poder ponerlo en nuestros corazones, para poder, digamos, tenerlo presente para nuestra vida diaria. Entonces, y también comenzando el tiempo de la convocatoria, de las convocatorias del Eterno, ¿no? Entonces, muy importante. Ahora, veamos, y según lo que dice la porción, cada una de estas ofrendas, para qué eran, y también cómo cómo se las tenía en cuenta cada una de ellas, y luego sí, vamos a hablar un poquito acerca de esto que les decía, sobre este hilo conductor, sobre cómo conectar esta porción incluso con el tiempo de preparación, conectar esta porción llevándola a nuestro diario vivir. La primera ofrenda es la ofrenda olá. La ofrenda olá. La ofrenda olá es la ofrenda de elevación, la que sube. Y esta tiene que ver con los ponerla sobre el fuego toda la noche. Luego es importante, dentro de esto se habla sobre el Cohen con las vestiduras de lino. Recuerden que debía usar vestiduras de lino, no podía usar la misma vestidura que se usaba para la leña, para manipular, para el trabajo con la ceniza, de sacar la ceniza, había que cambiar la vestidura. Muy importante, ¿no? Muy importante eso tener en cuenta. Debe quedar encendido y debía estar sobre el fuego toda la noche, ¿no? Esa es la primera ofrenda que estamos viendo. Muy interesante, ¿no? Tiene que ver con la santidad. Luego tenemos las ofrendas minja. Las ofrendas minja son las de cereal, y esta tiene que ver con el trigo, con el aceite y demás. Deben llevarla ante Adonai. Es un recordatorio. Lo que quedaba de la ofrenda lo comían los Coanim, lo comía el Cohen. Y debe ser comido sin levadura. Muy importante esto, ¿no? Recuerden que, como vimos en porciones anteriores, no había levadura, no podía haber levadura en las ofrendas que se entregaban. No se podía. Solamente había un momento, que era en Shavuot, donde se entregaba con levadura, ¿sí? Pero no sobre el altar. Muy importante esto, porque recuerden que la levadura tiene que ver con la soberbia, con el orgullo, y también era muy usada dentro de los servicios de los templos paganos. Es muy importante el detalle. Entonces, sabemos por qué Dios está pidiendo que sean las ofrendas sin levadura. Todas las ofrendas minja, las ofrendas de cereal, deben ser sin levadura. Luego estaba la ofrenda del sacerdote principal, que eran todos los días, debía quemarse por completo y hecha en un sartén. Luego está la ofrenda hatat, que tiene que ver con la ofrenda por la falta cometida involuntariamente. Y esta ofrenda, bueno, era sagrada, se
Dice, cualquier sacerdote en condiciones de hacer la ofrenda hatat podía comerla. Se comía en el patio de la tienda, muy importante este detalle también, porque la manera que el Eterno dispone todo dentro del tabernáculo, del templo, era de una manera muy abierta. Siempre los sacrificios eran de día, no eran de noche, para hacer una distinción con los pueblos paganos, donde ellos hacían sacrificios de más de noche, en lo oculto, y decían que los dioses se comían las ofrendas, que en realidad se lo comían las personas que estaban ahí, que trabajaban, y hacían como creer esto a las personas, ¿no? Las personas depositaban esa confianza o creían que era así. Sin embargo, nuestro Padre en el tabernáculo, en el templo, en la manera que lo hacía era de una manera abierta, ¿no? Que todos vieran y que la orden había sido dada, que las ofrendas que se entregaran iban a ser para perdón, para acercarse, pero dejaba establecido que las iban a comer las personas. O sea, nada estaba oculto, todo estaba expuesto, bien, digamos, bien hecho el protocolo de cómo se debían llevar adelante todas las cosas, para que todos supieran esto y que no hubiera error o decir que Dios mismo comía estas ofrendas, ¿no? Es muy interesante el concepto si nosotros lo vemos, quizás no a nuestros días, pero si lo vemos de una manera antigua, el pensamiento que había, las creencias, es muy interesante esto. Entonces, luego la ofrenda era la ofrenda hatat. También dice que se llevaba esa sangre al santuario para expiación y no se debía ingerir. Muy interesante esto. Y bueno, la ofrenda yam es la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa, cuando había una transgresión. Entonces, son esos tipos de ofrenda, y ustedes lo pueden leer más detenidamente, acerca de las 5 ofrendas que vimos en la porción anterior, pero que en esta porción se vuelven a mencionar. Pero quería detenerme, como les decía, en un pensamiento, una idea que quería plasmar a partir del comienzo de esta porción, cuando nos está hablando acerca de la ofrenda o la ofrenda de elevación y el proceso de sacar las cenizas, de avivar el fuego y el mandato, porque recuerden que esta porción se llama Sav, que significa ordena, y esta palabra viene de la palabra mitzvah, que es mandamiento. Entonces, si nosotros ponemos la palabra a la mitad de mitzvah, vamos a ver que dice Sav. Entonces, esta es la porción que da la orden sobre el trabajo, sobre el funcionamiento del templo, del tabernáculo, acerca de estas ofrendas. Y muy importante, me gustó cómo comienza, y lo vamos a leer nuevamente, si allí tiene en su versión, lo que dice, lo voy a leer nuevamente para puntualizar el concepto que quiero contarles, hablar un poquito hoy. Entonces dice, Adonai le habló a Moshe diciendo, urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda olá. Recuerden, la ofrenda de elevación. En otra versión dice, esta es la ley del holocausto. Eso dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche, toda la mañana. El fuego del altar arderá en él. ¿Sí? Esa es otra versión, pero sigo leyéndola acá. Luego dice, que un sacerdote se vista con sus vestimentas de lino, como dijimos recién, y sus pantalones de lino, y que aparte las cenizas que el fuego haya consumido como ofrenda olá sobre el altar, y que las deposite al lado del altar. Muy interesante esto. Un sacerdote deberá cambiarse sus vestimentas por otras, y deberá retirar las cenizas afuera del campamento, a un lugar puro. El fuego del altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. No deberá apagarse. El sacerdote deberá quemar la leña sobre él todas las mañanas y deberá preparar sobre él la ofrenda olá, la ofrenda diaria, y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de las ofrendas yelamí. Versículo 6
es clave, lo tengamos presente. El versículo 6 dice que haya fuego constante sobre el altar que no se extinga. Lo que nos está diciendo y lo que nos está mandando en esta porción es algo muy, muy interesante. Primero, nos viene diciendo sobre la ofrenda olá, que es la ofrenda de elevación, es la ofrenda para acercarse, recuerden que las ofrendas, los korbanot, son para acercar al pueblo. Y dice que debía sacarse la ceniza, Obviamente sabemos que no se puede prender un fuego si hay cenizas, o sea, no se puede, hay que limpiar, eso es más que obvio. Entonces, y aquí en el trabajo, en el tabernáculo, Dios está pidiendo que sea riguroso el trabajo de sacar la ceniza. ¿Por qué? Es muy importante, primero para que haya orden y aparte para renovación. Miren, muy importante estas palabras. Y luego que dice, el fuego del altar, vamos al versículo 2, en la última parte, dice, el fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él. Se debe mantener ardiendo en él. Versículo 3, había una disposición de que el Cohen se vista con vestimentas de lino, muy importante las vestimentas, y la tela, no es porque sí, tiene un significado también, y dice que el fuego haya consumido como ofrenda olá sobre el altar y que las deposite al lado del altar. Él deberá cambiarse las vestimentas una vez que pase todo esto y ahí empezar un proceso de renovación, de sacar las cenizas para traer nuevamente la leña para arder ese altar y nuevamente estuvieran las ofrendas, ¿no? Y así un proceso que es de nunca terminar, de nunca acabar, ¿no? Es continuo. Hay un trabajo continuo. Mire, desde la creación hay un trabajo continuo. Desde las generaciones que Dios viene trabajando con su pueblo hay un trabajo continuo. No es que lo que sucedió con el pueblo en el tiempo que fue llamado, fue sacado de Egipto, fue llevado al desierto, nuestros ancestros, para ser entregada la Torá, para ser entregado los mandamientos y así el pueblo tuviera como un orden y fuera establecido como nación y demás. Bueno, todo ese proceso no quedó allá. Todo eso no quedó allá en la generación de Moisés y luego la generación de Josué que entra a la tierra prometida, sino que ese proceso de trabajo constante, continuo, llega hasta nuestros días. Entonces vemos que pasaron generaciones, la generación y estamos en la generación donde Dios sigue haciendo este trabajo continuo y sabemos que aunque hoy no tenemos el templo, el trabajo está. Tenemos un Cohen Gadol, que es Yeshua, el sumo sacerdote, que él está oficiando, y sabemos que esto sigue funcionando, no de la manera literal, como lo estamos estudiando hoy o en la porción anterior, que vemos a las ofrendas, que vemos el trabajo, pero sí, esto se sigue haciendo, se sigue trabajando. Desde los tiempos de Yeshua, cuando Yeshua nace, sabemos que todo lo que sucede es entregado el madero y allí traer la redención, la expiación para el pueblo, para el mundo, y lo vemos claramente en Juan 3:16. Parece un texto muy conocido, digamos, en el ambiente de la iglesia lo conocíamos, pero es interesante recalcarlo, porque así nos va llevando y acercándonos un poco más a la idea que quiero contarles un poco para esta porción. Y Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas,
mas el que practica la verdad, miren el texto, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy interesante el texto, muy interesante. Es decir, ¿qué conexión tenemos para nuestros días, para hoy? Recordar que hubo un sacrificio, que hubo un corbán que fue entregado por nosotros, por esos pecados que no tenían solución en la Torá, porque no había los pecados de muerte, no tenían solución en estas ofrendas que eran entregadas en el tabernáculo, en el templo. Entonces, sabemos que Yeshua es esa ofrenda entregada por los pecados de muerte. Por eso dice, y quiero repetirles, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Él? Vino a reconciliar al mundo con nuestro Abba. O sea, es una ofrenda que nos viene a acercar, que nos viene otra vez a reconciliar con el Padre. Entonces, partiendo de esta base, ¿y cuántos estamos hoy siguiendo las pisadas, siguiendo al Mesías? Sabemos que es nuestro Redentor, sabemos que Él ha entregado su vida por nosotros en esos pecados de muerte que nosotros sabíamos que no tenían solución. Él vino a dar, nuestro Padre envió al Mesías para dar esa solución. Entonces, esa es la ofrenda entregada, pero hay una realidad que estamos viendo y quiero sacar, digamos, este pensamiento, esta enseñanza de lo que se hacía cada día. Nosotros hoy sabemos que no solamente hemos tenido la revelación y hemos conocido al Mesías, sino que un tiempo más estuvimos avanzando y llegamos al despertar y a conocer la Torá, a conocer la instrucción, sabíamos que dentro de la casa del Padre no se puede vivir como uno quiere, sino que está la instrucción de nuestro Padre para nosotros sus hijos, para enseñarnos a vivir y para poder conducirnos en una vida de justicia y de bondad, para vivir así, para enseñarnos verdaderamente a vivir. Entonces, entendimos que no solamente nos quedamos en la puerta, habiendo conocido al Mesías, sino que avanzamos un poquito más y entendemos que hay una manera en la cual debemos conducirnos, como el mismo Mesías lo hizo cuando estuvo de manifiesto en la tierra, y todos pudimos verlo, no por nosotros literal, sino por las escrituras que nos muestran cómo fue su accionar. Aunque muchos estuvieron, como muchos fueron testigos oculares de lo que sucedió. Ahora, esto nos lleva a nosotros a entender que cada día, como vemos en la porción Sab, que nos está hablando de esta ofrenda que debe ser continuo, pero que nos está hablando específicamente de un trabajo de renovar el altar para que el fuego arda, para que el fuego esté ahí ardiendo, es muy importante sacar las cenizas. Vamos otra vez al texto, acompáñeme al texto que dice, el versículo del versículo 2. Urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda olá. En otra versión dice la ley del holocausto. Entonces, ¿qué dice? Que esta ofrenda olá se consume totalmente y permanece sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche y toda la mañana. Dice, el fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él. Que un sacerdote se vista con su vestimenta de lino y pantalones de lino y que aparte la ceniza de las ofrendas que el fuego haya consumido. ¿Cuál es el punto aquí? Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuál es el punto de las cenizas? Sabemos que las cenizas están como representadas o tienen que ver con lo que queda luego de una combustión. Cuando un fuego es encendido, y sabemos que parte de ello es el humo, pero también luego lo que se ve, que son esas partículas grises, que son las cenizas. Entonces, eso, cuando hay una ceniza, hay un indicativo, nos indica que hubo fuego.
Si hay cenizas, es porque hubo fuego. Entonces hubo un proceso ahí de combustión. Si hay cenizas, es porque hubo fuego. Y muy interesante porque eso representa de que las cenizas que se puedan encontrar después de un fuego, llevándolo a nuestra vida, puede ser todo aquello que debe ser sacado después que hemos vivido ciertos momentos y situaciones en nuestra vida. Sabemos que nosotros desde que nacemos tenemos diferentes momentos. Y hablando de nuestra vida con nuestro Abba, y no quiero decir que nuestra vida espiritual, porque en realidad todo lo que somos tiene que ver con un proceso, podríamos decir, o tiene que ver con el trabajo de Dios en nuestros corazones. No es que una cosa es lo que yo hago de una manera física y otro espiritual. No tenemos que separarlo, sino al contrario, recordar que somos un ejad y que lo que hacemos, todo va a repercutir en nuestro corazón, en nuestra alma, en lo que hace nuestro cuerpo. Lo que sucede en nuestro interior va a repercutir en nuestro físico. Esa es una realidad. Entonces, no quiero decir eso, pero sí, lo que vivimos con nuestro Abba, los momentos que vivimos o hemos vivido en algún momento en las situaciones donde fue bueno con Dios y su presencia y conocimos y fuimos avivados y hubo un fuego ahí, algo tremendo que vivimos de Dios, fue bueno para ese momento, pero después hubo cenizas. ¿Por qué hubo cenizas? Porque eso que vivimos quedó ahí y luego, ¿qué hay que hacer? Porque acá vemos que hay una ofrenda, hay un altar, está ardiendo, pero luego eso en algún momento se apaga, se saca la ceniza, se trae nuevamente la leña, se renueva ese fuego para que arda nuevamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que en nuestra vida, de esos fuegos que vivimos, quedaron cenizas. El punto es que hemos tratado de seguir viviendo los días solamente de cenizas y no hemos trabajado, no hemos renovado el altar para poner nuevamente la leña. Primero hacer el trabajo de sacar la ceniza, poner nuevamente la leña y que el fuego arda. Es por eso que nos encontramos viviendo, por decir así, de fuegos pasados. Nos encontramos recordando momentos buenos que vivimos, pero no nos estamos dando cuenta que necesitamos una renovación y un trabajo de sacar las cenizas para poner la leña, y sabemos que la leña puede significar oración, búsqueda, una motivación del corazón, de trabajar, de volvernos a nuestro Padre, la teshuvá. Todo eso tiene que ver con la leña, que debe ser puesto en el altar para que el fuego arda nuevamente. La realidad es esta, y lo está diciendo hoy la porción. Nos dice en los versículos que siguen, dice el versículo 5, el fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. Recuerden que el trabajo debe ser constante. Recuerden que el fuego en el altar debe ser constante. No es que qué lindo lo que viví en un momento y fui despertado y quedó ese fuego allá. Y es como que pasaron meses y a un año y ese fuego se está apagando y no hay una renovación. No hay una renovación de la ceniza. De sacar la ceniza y de renovar el altar con la leña para arder un nuevo fuego. No porque sea nuevo, sino porque tenemos que entender que cada día vamos subiendo, y recuerden cuando hablamos acerca de los tiempos, del calendario del Eterno, los tiempos no son de una manera lineal como en alguna vez aprendimos, sino que esto es en ciclo, como algo que va dando vuelta. Entonces cada año vivimos el ciclo, que somos pasados por el Eterno por un ciclo, pero no que queda en un lugar, sino que ese ciclo lo que hace es moverse y subir, elevarse. ¿Cuál es la ofrenda que estamos viendo hoy? Es la ofrenda de elevación, la ofrenda Olá. Quiere decir que nosotros, para seguir subiendo en el ciclo que el Padre nos tiene viviendo,
por decir así, que en el cual estamos, y ahora vamos a comenzar uno nuevamente. Entonces, en cada ciclo, lo que el Padre hace, en cada día de ese ciclo, nos lleva a un proceso de subir, de elevarnos. ¿Por qué? Porque estamos subiendo, porque estamos yendo a la tierra prometida. Recuerde que cuando se va a Jerusalén, se va a Israel, se va a Jerusalén, hay que subir. Pues está en lo alto, hay que subir. Entonces, eso es lo que está sucediendo con nuestra vida. Ahora, hay un trabajo aquí, y esto lo estoy llevando con el trabajo que se hacía en el tabernáculo, en el templo. Había un trabajo que era necesario y que Dios estaba mandando de sacar la ceniza para poner nuevamente la leña, trabajar ahí en el altar y encender el fuego. Ahora la pregunta es, algún momento fuimos despertados, pero ¿es necesario mantener ese fuego todos los días? ¿Es necesario hacer ciertas cosas? Porque a veces pareciera que con las repeticiones, con todo lo que decimos, muchos dicen, pero ¿será que es necesario que hagamos esto, que hagamos lo otro? ¿Es tan necesario que enfaticemos, ¿no?, esto en nuestra vida diaria, en la instrucción, en lo que Dios está diciendo? Porque aún por momentos pasan los pensamientos por nuestra mente, que hay cosas que no son tan necesarias. Sin embargo, el pedido de Dios es de un fuego constante. ¿Sabe por qué? Porque el sistema, el enemigo, lo que hace es de continuo atacar a nuestra mente con pensamientos, con ideas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desistir y empezamos, y recuerde que estamos fresquitos de haber vivido Purim y la situación que tenemos ahí con Amán, el amalequita. Entonces, recuerden que en cada generación Amalek está atacando y hoy tenemos fuertes pensamientos, ideologías de parte del enemigo, donde nosotros sabemos que tiene que ver con dudas, tiene que ver con replantear muchas cosas, y empezamos con esos pensamientos que sabemos muy bien de dónde están, de dónde vienen, donde no es tan necesario quizás cumplir la instrucción, no es tan necesario ciertas cosas. Si Dios nos ama, si nosotros le amamos y conoce nuestro corazón, hay cosas que no son necesarias. Hay un pedido de parte de Dios de sacar las cenizas. Saquemos las cenizas, que pueden ser también pensamientos que traemos de Babilonia, pensamientos que traemos de Egipto, pensamientos, ideas que traemos del sistema babilónico, donde son fortalezas y que no nos dejan avanzar y ver la instrucción de Dios como una instrucción de amor. Y seguimos pensando que la Torá son todos pedidos, son todos sacrificios, son todas cosas que nos atan, que nos esclavizan. Y la verdad que es todo lo contrario, porque sabemos muy fehacientemente que la instrucción de nuestro Abba nos hace vivir en libertad. Nos hace vivir en libertad. Como hijos obedientes vivimos la instrucción, porque sabemos que es la mejor manera y la manera segura de caminar en esta tierra. Entonces, cuando sabemos esto, ya no estamos pensando que estamos viviendo en esclavitud, sino al contrario, que somos libres, porque Él nos hizo libres y porque al caminar en la instrucción caminamos seguros. No estamos atados, no somos esclavos a formas de pensamiento o un sistema que nos lleva de acá para allá. Es por eso que al no conocer la instrucción, somos llevados por cualquier viento de doctrina, somos llevados para cualquier lado y no podemos discernir la voluntad del Eterno y su accionar, y más en nuestros días, su accionar con el pueblo en los momentos finales que se están viviendo y está aconteciendo. Entonces, hablando de todo esto, la necesidad del fuego es muy importante. Dice el versículo 5, el fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. Mire, vamos a ir a Timoteo. Le animo que busque allí Timoteo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Es muy conocido para algunos, quizás
A los que estén viendo este video, a los que vayan a ver, les animo a buscar el texto en la Biblia y poder verlo y leerlo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Entonces, lo que está haciendo Pablo, el Rab Shaul está hablando a Timoteo acerca de avivar ese fuego, de lo que Dios había dado a Timoteo, el trabajo, y eso tiene que ver con servicio también, porque muchas veces nos hemos quedado con el servicio que hicimos alguna vez, y eso son cenizas, las cuales hay que renovar, hay que sacar, hay que trabajar ahí para poner nuevamente leña y empezar a que ese fuego arda. Servicio siempre Dios está pidiendo de nosotros. Pueden cambiar algunas formas, pueden cambiar algunas cosas en cuanto a ese servicio, pero el servicio en sí es lo que Dios está pidiendo también, lo que estamos estudiando en la porción anterior, en todo este libro, reflexionando en este mes, en el segundo mes de Adar, acerca del servicio. Entonces, este texto que habla el Rab Shaul a Timoteo es muy interesante, ¿no? Acerca de avivar el fuego del don que hay en nosotros. Esto también está conectado con la porción. Y algo que dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo como lo conocemos, en Filipenses, también nos da la idea de lo que tenemos que hacer, de nuestra actitud frente a la rutina, a lo que nos enfrentamos cada día. Y dice, versículo 7, Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Mashiach. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach, mi Adón, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Mashiach. No haciendo referencia a todo lo que él era en el sentido, como se dice o se ha enseñado, no, porque no le sirvió nada al Rab, entonces bueno, como no le sirvió nada, dejó todo, tiró todo por basura, dejó de cumplir la Torá y entonces ahora sigue a Mashiach. No es eso a lo que se está refiriendo, sino todas aquellas cosas que eran obstáculos para conocer a Mashiach. Y sabemos que esto principalmente tiene que ver con las tradiciones de hombre. ¿Sabían que cuando venimos a la Torá nos damos cuenta que aún nosotros, diciendo que conocemos al Mesías, nos encontramos con un montón de pensamientos, ideas, conceptos que traíamos del sistema babilónico que no nos permitían conocer verdaderamente al Mesías, a Mashiach? Entonces es lo mismo que está pasando aquí con el Rab Shaul. Entonces traemos un montón de conceptos que son influencias desde Babilonia, fortalezas, pensamientos que no nos ayudan a conocerle. Entonces, versículo 12 dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Yeshua HaMashiach. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, es muy linda las palabras, pero una cosa hago, saco la ceniza, quiero ponerlo en este contexto, saco la ceniza, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, puede haber sido bueno lo que en un momento viví, no sé, lo que quedó de ese fuego, pero dice ahora, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, al supremo llamamiento de Dios en nuestro Adón, en nuestro Mashiach Yeshua. Muy interesante lo que dice el Rab, muy interesante lo que nos está planteando en estas palabras, estos textos en el Brit Hadashah, que nos explican un poquito acerca de nosotros y nuestra postura hoy en nuestros días como pueblo del Eterno. ¿Qué debemos hacer?
recuerde el mandato en esta parashá acerca de que el fuego debe estar encendido y no debe apagarse. No debemos descuidarnos, no nos descuidemos. Los pensamientos de este sistema, el enemigo que trae ideas pronto, de una manera muy sutil, van trabajando en nuestra vida. Ese Amalek va trabajando de tal manera que nos va llevando a desviarnos, a desalinearnos de la Torá del Eterno, de su instrucción, de nuestro Mesías, por ende, porque es lo que estamos viendo, lo que dice Pablo, acerca de aquellas cosas que son interferencias para llegar al conocimiento de Mashiach. Entonces, debemos mantenernos firmes en el fuego encendido. El versículo sigue diciendo, el sacerdote deberá quemar leña sobre él todas las mañanas. Esto me habla de una renovación, que cada momento que nuestros ojos abrimos para enfrentar una jornada, aunque sabemos que el día comenzó desde la noche, una jornada que enfrentamos de actividades, de situaciones, ahí nosotros tenemos que recordar la leña. Muy importante, y más en estos lugares que hace frío y que por ahí se conoce un poquito el tema de la leña, es muy importante. No podemos vivir de las cenizas porque vamos a sentir pronto el frío. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar esa ceniza, trabajar ahí el lugar donde tener lista y pronta la leña, en eso hay que estar siempre preparado, y prender nuevamente el fuego. Dice, y deberá preparar sobre la ofrenda olá y hará consumir sobre las partes seleccionadas de la ofrenda shelamit. Y el versículo 6 que creo que es otro en las otras versiones, dice, que haya un fuego constante sobre el altar. Que haya un fuego constante sobre el altar. No pretendamos vivir y entender muchas cosas que Dios está haciendo si nosotros no tenemos ese fuego en el altar constante. No podemos permitir estar pasando frío por no trabajar en sacar la ceniza y traer nuevamente la leña para que el fuego se encienda. ¿Qué quiero decir con esto? Esto nos habla de un trabajo. Hay un esfuerzo por dejar, todos los días, cada vez que enfrentamos la jornada, es un proceso de renovación, de sacar la ceniza para poner leña y para que el fuego esté ardiendo. Esto quiere decir también que nosotros tenemos que hacer un trabajo continuo en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, en todo lo que somos. Un trabajo continuo de que hay cosas que quedaron para un momento. Si fueron buenas, fueron buenas. Pero esas cosas que son como recuerdos, que fueron buenos para un momento, no pueden ser la interferencia para prender un nuevo fuego o para que ese fuego esté ardiendo. Porque si yo me quedo con la ceniza y sigo acumulando cenizas, es muy probable que no tenga ni espacio para poner nueva leña y para prender el fuego. Entonces esto es más que obvio. Es necesario un trabajo, dedicación, esfuerzo de parte de nosotros, de no permitir que el altar no tenga fuego, porque este es un mandato que está haciendo Dios, si bien lo está haciendo a los Kohanim, tiene que ver con el trabajo en el tabernáculo, en el templo. Recuerden que también hoy nosotros estamos viviendo en un tiempo donde no tenemos templo, donde no hay sacrificios, pero que sí, también llevado esto a nuestra vida, tiene que ver con un fuego constante en nosotros para no apartarnos del camino de las sendas del Eterno. Porque apartarse y cruzarse, por decir, a otro camino, es muchas veces muy fácil. Entonces, les animo, y esto es para todo nuestro pueblo, a mantenerse firmes, trabajando en sacar la ceniza, poner leña y avivar el fuego. No vivamos de glorias pasadas, de momentos buenos que vivimos con el Eterno. No permitamos que los pensamientos sean interferencias, se hagan ceniza también, para no permitirnos poner leña y avivar o
prender un nuevo fuego. Lo que dice el apóstol Pablo, el Rab Shaul, es muy importante. Él está diciendo, ciertamente dejo todo atrás, y no hablando de que porque haya sido malo, sino hubieron cosas que sí, tuvo que dejar. ¿Para qué? Para poder extenderse hacia adelante. Recuerden que Dios está en movimiento, Dios está, como decía, de continuo, a través de las generaciones, se está avivando ese fuego y el remanente del Eterno está trabajando en que ese fuego no se apague. Cada día les animo a poner leña, a avivar el fuego, a trabajar para que el altar esté ardiendo de continuo. Necesitamos, como si decimos que somos el remanente del Eterno, estar firmes y perseverar. Recordaba las palabras que siempre digo acerca de Apocalipsis, dice al que venciere. Y me da la sensación que el que venciere está hablando de aquellos que renovaron cada día ese altar. O sea, renovaron, sacaron ceniza, pusieron leña, hicieron prender el fuego. Hay muchas opciones a nuestro alrededor. Hay muchas distracciones a nuestro alrededor. Hay muchos pensamientos, ideologías, fortalezas que todavía traemos del sistema babilónico que no nos dejan encender el fuego. Hay muchos ataques, por decir así, a nuestra mente de pensamientos y aún Amalek con la duda si estamos en lo correcto, si estamos en el camino correcto, en las sendas en las cuales debemos estar. Por esto les animo a no solamente estudiar la instrucción, sino a acercarnos cada día al Eterno con un corazón sincero, porque en realidad lo que vemos en la Hafdará es que se está hablando acerca de que el pueblo debía acercarse con el corazón. Entonces esa es la clave para nuestros días, Yo no puedo hacer algo solamente de una manera mecánica, tiene que estar mi corazón. Si hay algo lo que Dios quiere, y como dice Deuteronomio 8, que Dios quería probar, o sea, quería que nosotros nos diéramos cuenta de que en el desierto nosotros conociéramos lo que hay en nuestro corazón y a ver si realmente teníamos la disposición de cumplir sus mandamientos. Entonces, de esto se trata. Cada día, sacar las cenizas, poner leña y hacer que arda el fuego. Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen término de Shabbat en esta porción que está re interesante, siga viendo los detalles. Y también Shavuot Tov, que tenga una linda semana para los que quizás no pueda decirle Shavuot Tov, y que tengan un buen tiempo, una buena semana y preparándonos para otro ciclo semanal de 6 días de trabajo, de 6 días de construcción del Mishkan y luego un día de reposo, un día apartado. Y también preparándonos para las convocatorias del Eterno. Aviva el fuego porque es necesario. Un ciclo está comenzando nuevamente, muy interesante, con mucho para nosotros, para su pueblo. Shabbat Shalom para todos.